Hermanos, el Señor los bendiga. El día de hoy vamos a ver una nueva palabra en el Evangelio de Juan, que es importante, que es poderosa, que es una palabra que todos deberíamos conocer. Muchos lo conocemos, muchos conocemos esta palabra. Es la palabra que aparece en Juan capítulo 1, verso 1, donde dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todos sabemos que este versículo, cuando habla del Verbo, se está refiriendo a Jesucristo. Y obviamente está mostrando la preexistencia de Cristo, que Jesucristo no tuvo comienzo, Jesucristo existió desde siempre, y por eso dice en el principio. Jesús existió desde el principio, Jesús participó de la creación, estaba con Dios y era Dios. Sin embargo, la palabra que hoy quiero analizar junto con ustedes es la palabra verbo. Se dice que Jesús es el verbo de Dios. Pero la palabra verbo es la palabra griega logos. Y es esta palabra la que quiero canalizar junto con ustedes el día de hoy en este video. La palabra logos es una palabra profunda y sin embargo es importante entender un poco el contexto de esta palabra. Cuando el apóstol Juan utiliza esta palabra, Juan se asegura de que tanto la mente griega como la mente judía puedan comprenderla. Esa es la razón por la cual es importante entender qué es lo que la mente hebrea entendía cuando se hablaba de logos y qué es lo que la mente griega comprendía cuando se hablaba de logos. La palabra logos para la mente hebrea significaba prácticamente ese instrumento de Dios para que Él ejecute su voluntad. Pero también personificaba, o era la personificación ¿de qué? De la revelación de Dios. Prácticamente la palabra logos para la mente hebrea era la voluntad de Dios, pero también era la revelación de Dios, era Dios revelado. Y esto es importante poder tomar en cuenta. Entonces, cuando la mente hebrea o los judíos escucharon que Juan decía que Cristo era el logos, que Cristo era la palabra, entonces ellos entendían de que lo que Juan quería decir era de que Jesús era la revelación de Dios, era Dios revelado, pero que también era ese instrumento de Dios Padre para ejecutar su voluntad. Y prácticamente Jesucristo representaría la Torá, era la palabra de Dios viviente. Entonces es lo que Juan quiere comunicar a la mente judía. Y esto es importante porque si leemos algunos salmos podemos ver cómo la palabra de Dios es personificada en el Antiguo Testamento y cómo la palabra de Dios ejecuta ciertas acciones. Podemos ver en Salmos capítulo 33, versículo 6, que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Por quién fueron hechos los cielos? Por la palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová es personificada en este texto. Podemos ver en Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. ¿Qué utilizó Dios para sanar a su pueblo? Su palabra. Salmo 119:89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 147, el versículo 15 al versículo 18 dice: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Vemos cómo en estos 4 versículos que acabamos de leer, vemos cómo la palabra de Dios es personificada y cómo la palabra de Dios ejecuta ciertas acciones. Entonces, la palabra de Dios es palabra viva. Y cuando los judíos pensaban en logos, estaban pensando en ese instrumento que Dios utilizaba para ejecutar su voluntad. Pensaban en la Torá, en la palabra de Dios. Pensaban en la revelación de Dios, en Dios revelado. Y Dios se revelaba
a través de la Torá, a través de su palabra. Y esa es la razón por la cual se piensa en el siglo I y se menciona hasta ahora que Jesucristo es la Torá viviente, es la palabra de Dios viviente, es el reflejo perfecto, la esencia del Padre, es la revelación perfecta de Dios. Esa es la razón por la cual Jesús le dice a Felipe: ¿tanto tiempo viviendo con ustedes y aún no me conoces, Felipe? ¿Me dices, muéstrame al Padre? Si yo soy la representación del Padre. Y Jesús le dice a Felipe: si me has visto a mí, has visto al Padre. Lo puedes encontrar en Juan capítulo 14, verso 9. Entonces, Jesucristo representa, o es la representación perfecta de Dios. Y Jesús mismo dice: si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo soy la revelación de Dios. Yo soy Dios revelado. Y esto es importante. Para la mente hebrea, eso era logos. Para la mente griega era también algo interesante. En la mente griega la palabra logos puede representar muchas cosas. Puede representar pensamiento, discurso, palabra, habla, razón. Aunque la palabra castellana más fiel es la palabra razón. Ese es el motivo por el cual la biología es la razón, o es la ciencia que explica la razón de los seres vivientes. La teología es la que explica la razón de la existencia de Dios. La antropología es aquella que explica la razón de la existencia del hombre. Y esto es importante, la palabra razón. Y para la mente griega, la palabra logos era ese ente, que esa fuerza, ese poder, que no solamente había creado el universo, sino que lo dominaba y lo guiaba, lo dirigía. Logos creó el universo, Logos domina el universo, tiene poder absoluto, y Logos dirige el universo. Pero para la mente griega, Logos también vivía dentro de ti, e influenciaba en tu conducta, en tu comportamiento. Logos era ese puente entre el Dios supremo y el mundo material. Logos era ese instrumento que Dios utilizaba para crear lo material y comunicarse con ella, comunicarse con lo material, con lo creado, con la creación. Eso era Logos para la mente griega. Así que cuando el apóstol Juan escribe Juan 1:1 y dice: en el principio era el Logos, el verbo, y Logos era Dios, o Logos estaba con Dios y Logos era Dios. Y da esa revelación de que Jesús es Logos. Lo que Juan está diciendo, Logos es la revelación perfecta de Dios. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesús, porque Él es la revelación perfecta, Él es la esencia del Padre. Él no solamente creó el universo, sino que Él es Dios. Y además, Él dirige y domina el universo. Y esa es la idea que Pablo va a utilizar en el libro de Colosenses. Y esto es importante entender el poder que esta palabra significa. Jesús es el creador del universo, es el que domina el universo, es el que dirige el universo, es el que está dentro de ti para influenciar tus acciones y tu conducta. Pero también es ese puente entre el Dios Supremo y tu vida. Es el instrumento que Dios utiliza para comunicarse con el mundo material, con el mundo creado. Es la única forma en la que el mundo puede llegar a alcanzar al Dios Supremo, es a través de Logos, a través de Cristo. Entonces, esta es la palabra Logos y esto es lo que la palabra Logos significa.
quiero dejarlos hoy con esta palabra que es sumamente poderosa. Te pido que reflexiones en esta palabra y que tanto tú como yo podamos dejar que esta palabra cambie nuestra mente y nos ayude a poder cambiar nuestra conducta. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.